Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, hasta ahí por ahora, para que podamos aprovechar el tiempo. Entramos a una sección muy importante de la carta. Vamos a encontrarnos con ese, probablemente un himno, ¿verdad? Que está en el versículo 4 en adelante, o versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Y seguramente vamos a dedicar una reunión completa solamente para hablar de esa porción. Digo que probablemente ese haya sido uno de los primeros himnos que la iglesia cristiana cantó. Y Pablo lo ocupa. Pablo no va, aunque es un pasaje usando el lenguaje de la teología, es un pasaje cristológico, es un pasaje que habla de la persona del Señor Jesucristo, que enfatiza su deidad, su naturaleza divina, etc. Sin embargo, Pablo no lo ocupa para enseñar teología. Estamos aprendiendo teología, aprendemos del Señor, pero Pablo no lo hace con ese propósito. Pablo lo ocupa más bien para recordarles que el Señor Jesús, siendo Dios, voluntariamente tomó la posición humilde de un siervo. Y esa es la actitud que todo creyente debería tomar siempre. Los primeros versículos, por tanto, son muy importantes porque van a sentar el precedente antes de que el apóstol Pablo hable de la persona del Señor. Por tanto, dice el apóstol, si hay alguna consolación, aquí se mencionan 4 de estos sís, ¿verdad? Si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Creo que es bueno leer otros versículos, otras versiones. Dice la Biblia de las Américas, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, marqué la palabra hay, porque acuérdense que la palabra hay, la palabra hay sin H al principio, es cuando uno es ay, ¿verdad? Se pegó la expresión de dolor. El ay con H al principio tiene que ver con el verbo haber, ¿ok? Hay pan. En los negocios ponen afuera, hay pan. Se echa de menos el pancito chileno, la yuyita. Se echa de menos acá. Hay pan, ¿verdad? Bueno, aquí Pablo dice, si hay alguna consolación. Pero el verbo haber no está en el griego, ¿ok? No está en el texto original. Y obviamente, y no está mal que diga hay, simplemente hay que ponerlo, porque de alguna manera son extraños que Pablo dijera, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable y alguna misericordia, ¿ya? Evidentemente que uno tiene que suplir, tiene que poner algún verbo ahí, ¿verdad? Pues si no suena raro. Uno podría hasta pensar, si tienen alguna consolación en Cristo, si tienen algún consuelo de amor, si tienen alguna comunión del Espíritu. Ahora, cuando Pablo ocupa este sí,
Él no está dudando de que esas cosas existan. Más bien es una manera de recordarles que son cosas que ellos ya tienen. Ellos poseen, los creyentes en Filipo poseen estas cosas, no por mérito personal o no por esfuerzo personal, sino más bien por ser creyentes. Por eso es que Pablo, es interesante que él diga estímulo en Cristo, o estímulo por Cristo, o estímulo a través de Cristo. Si hay algún consuelo de amor, interesante cómo él califica las cosas que existen, ¿verdad? Es un consuelo, pero es un consuelo en Cristo. La palabra consuelo, la Biblia de las Américas dice estímulo. ¿Mm? Estímulo. La nueva traducción viviente también ocupa el vocablo estímulo. También la NBI. La NBI dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Interesante, ¿verdad? Cómo ellos trabajan, los traductores van un poquito más allá e intentan parafrasear un poco esta frase tan cortita, ¿verdad? Solamente son 1, 2, 3, 4, 5, son solamente 6 palabras. La NBI ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras, casi el doble. ¿Mm? La Biblia, la Reina Valera dice sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual que en griego, pero es un poquito corto. La idea, hermano, el punto es que Pablo está hablando de realidades espirituales. Son cosas que ellos tienen por el hecho de estar en Cristo, por el hecho de ser creyentes. Ellos tienen, o tienen la capacidad al menos, de ejercer esta clase de consolación o de estímulo. El verbo aquí para, el vocablo para consolar, paraclesis, a veces se ocupa en Juan para hablar del Espíritu Santo como el otro consolador. Pero es más que alguien que consuela realmente. Paracletos es más que alguien que simplemente, es más que un paño de lágrimas. ¿Okay? No es simplemente un hombro sobre el cual uno llora. No es esa la idea, es más allá que eso. El Paracletos tiene la idea, como bien escogen las otras 3 versiones, la idea de estimular. Estimular. No es lo mismo estimular que consolar. Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, y asumo que la hay, si hay algún consuelo de amor, ¿qué significa consuelo de amor? Las otras versiones, la NTV y la NBI, dice, ¿existe algún consuelo en su amor? La NBI también dice, si sienten algún consuelo en su amor. Interesante, ¿el amor de quién? ¿El amor de ellos? ¿El amor de Cristo? El griego simplemente ocupa un genitivo aquí, si existe algún consuelo de amor. Y aquí la palabra consuelo es eso. Probablemente significa la capacidad de entregar el consuelo, y aquí sí la idea es probablemente consuelo, en el sentido que nosotros lo entendemos, que viene motivado por amor. Si alguna comunión del Espíritu, noten ustedes, consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu. Ya hasta uno podría pensar que hay casi aquí una cosa media trinitaria. ¿Mm? Cristo, el Espíritu, y si pensamos en el amor asociado con el Padre, podríamos pensar que Pablo está usando aquí un argumento trinitario. Consolación de Cristo, consuelo de amor que viene del Padre, comunión del Espíritu y afecto entrañable. Esas son las cosas realidades, esas son las realidades que Pablo está recordándoles a los creyentes que ellos tienen. Si eso es así, dice Pablo, si alguna misericordia, bueno, versículo 2 dice,
Completad mi gozo. Haced completo mi gozo, dice la Biblia de las Américas. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. La NBI dice, llénenme de alegría. Ya que todas estas cosas las tienen, todas estas cosas existen. La capacidad de estimular, la capacidad de consolar, la capacidad de sentir afecto, la capacidad de sentir misericordia. Una de las primeras cosas que pasan cuando los hermanos se pelean entre sí es que dejamos de sentir misericordia por ellos. O a veces, y si les pasa algo malo, a veces la tendencia, no digo que sea siempre, pero la tendencia podría ser, ¿no es? Eso le pasó por pelearse conmigo. ¿Eh? Karma, como dicen por ahí. Eso es karma. Es triste eso, ¿verdad? En realidad Pablo está diciendo, si ustedes tienen todas esas capacidades, en realidad nunca debería haber un problema en tu iglesia. Nunca deberían ocurrir problemas. Y si hay problemas, tienen las herramientas para solucionarlos. Porque tenemos estas cosas. Ahora Pablo dice, ya que tienen estas cosas, bueno, completen mi gozo. Mi gozo no está completo. Mi gozo no está completo porque yo sé que en Filipos hay problemas. Pablo dice, mi gozo no está completo porque yo sé que al menos dos hermanas que antes pelearon conmigo codo a codo ya no están activas como antes. No están pensando entre ellas. No están teniendo entre ellas un mismo sentir. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Interesante esta palabra de sentir, porque el vocablo sentir se asocia más con la idea de pensar. ¿Ok? La NBI dice teniendo un mismo parecer. Teniendo un mismo parecer. La NTV dice poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. La Biblia de América no cambia mucho, dice siendo del mismo sentir, pero el vocablo sentir no capta bien la idea del verbo froneo, pensar. Pensar, tener la actitud o tener la misma actitud, tener disposición. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los sentimientos no se pueden forzar, ¿verdad? Los sentimientos no se pueden forzar, es una cosa muy personal. Yo no puedo forzarle a usted a que le guste el mismo equipo de fútbol que me gusta a mí. Si le gusta el otro equipo, yo no lo puedo forzar, porque son sentimientos, ¿verdad? No es que a mí me gusta, pero a ti no. Ah, bueno, a mí no me gusta, a ti sí, listo. Y creo que no hacemos mayor problema en cuanto a eso, ¿verdad? En cuanto a gustos, en cuanto a sentir algo. Yo no me siento contento con esto, mientras que tú te sientes contento con esto, yo no me siento contento con esto. Pablo no está pidiendo que ellos tengan los mismos sentimientos. La palabra, repito, el vocablo ocupado aquí, sintiendo lo mismo, tiene que ver más con una actitud de la mente. Tiene que ver no con los sentimientos, tiene que ver con una predisposición, con una actitud. Y eso sí lo podemos cambiar. Una actitud o una disposición es independiente
de lo que yo pueda sentir. Y muchas veces, hermanos y hermanas, hacer lo correcto no nos va a hacer felices, al menos en ese momento. Es posible que por hacer lo que es correcto pueda hasta acarrear tristeza a mi corazón, al menos momentáneamente. Pero yo sé que hago lo que hago, yo sé que hago lo que es correcto porque sé que es bueno para todos y no solo para mí. Y entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Completad mi gozo teniendo la misma actitud, teniendo la misma disposición, poniéndose de acuerdo, como dice la NTV, poniéndose de acuerdo. Y quizás esta es una de las cosas que los creyentes no sabemos resolver, porque tendemos a asociar el ponerse de acuerdo a que nos guste a todos. Y no es lo mismo. El ponerse de acuerdo significa que velamos por lo que es mejor para la comunidad. Y a veces no me va a gustar, por una cuestión personal a lo mejor. Pero eso no quiere decir que por el hecho de que algo no me gusta, la iglesia va a sufrir por mi culpa. Completad mi gozo teniendo la misma disposición, teniendo la misma actitud. Pablo vuelve a ocupar el vocablo al final casi del versículo 2, sintiendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa. Y luego Pablo va a volver a ocupar el vocablo sentir al versículo 5 cuando dice, haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de lo importante que es? El sentir o la actitud, la disposición que ustedes tienen que tener entre ustedes en la misma clase de disposición que el Señor Jesús tuvo al venir a esta tierra. ¿Cuál fue esa disposición? La disposición del Señor es que, en palabras de Él mismo, Él dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la clave, hermanos, para el éxito de una iglesia local, para que una iglesia crezca, que los creyentes estemos conscientes de que no se trata de nosotros, no se trata de lo que a mí me gusta, no se trata no se trata de gustos, se trata de tener la capacidad de aprender a trabajar juntos, incluso cuando a veces no estemos de acuerdo. Y no guardar rencor, ¿verdad? Porque eso es lo otro. Alguien podría decir, bueno, ya voy a ceder en esto, pero te lo voy a guardar. Entonces cambiamos nuestra actitud porque, bueno, por lo que sea. Pablo dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, el mismo amor. Y realmente no hay amores diferentes. Realmente hay un solo clase de amor. Pero Pablo espera que sea un amor que no muestra preferencia, que no muestra favoritismo, un amor que se distribuye y se expresa de manera equitativa hacia todos los miembros de la iglesia. Este miembro de la iglesia no me cae bien, así que no le voy a mostrar tanto amor como a este otro miembro de la iglesia que sí me cae bien, es mi amigo. Este es mi amigo. Entonces, a él le muestro amor, pero a este otro hermano no le muestro tanto amor.
Pablo dice no, teniendo el mismo amor, pensando la misma cosa, pensando la misma cosa. Luego Pablo va a exhortar, por decirlo así, lo mismo, pero ahora enfatizando, por decirlo así, las actitudes contrarias. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Igual que en los versículos anteriores, cuando el apóstol Pablo no ocupa el verbo haber o el verbo hay, ¿verdad? Si es que hay, el verbo no está, aquí tampoco hay verbo. Simplemente dice nada por contienda. Nada por egoísmo. Esa es la palabra que prefieren las traducciones como la Biblia de América. Nada hagáis por egoísmo. La nueva traducción viviente dice, no sean egoístas. La NBI dice, nada hagan por egoísmo o vanidad. Qué interesante, hermanos. Pablo ya ocupó este vocablo, eritheia. Lo ocupó en el versículo, creo que es el 12 o 13, o por ahí, cuando él dice que algunos predican a Cristo por contienda, por egoísmo. Ahora, el hecho de que no hay verbo aquí, simplemente dice nada por contienda, nada por egoísmo. Es decir, nada nada esté motivado por egoísmo. Nada que esté motivado por vuestro propio deseo de hacer lo que ustedes quieren hacer. Eso es lo que el egoísmo es, ¿verdad? Acuérdense que la palabra egoísmo tiene que ver con ego. La palabra ego es la palabra yo en griego. El ego, yo. Nada por egoísmo. Nada que esté motivado, nada que esté impulsado por vuestro propio egoísmo. O por vanagloria. Esta es la otra palabra. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La palabra vanagloria es tal cual en español, ¿verdad? Se la pone al revés, la palabra, las dos palabras es, ¿qué es lo que es vanagloria? Vanagloria es gloria vana. Eso es lo que es vanagloria. Vanagloria es gloria vana, vacía. La vanagloria, las personas que se autopromueven, son promotores de sí mismos. Acuérdense que vivía una de las cosas que son más importantes en la sociedad, según la sociedad, no creo que sea importante realmente, no es importante, pero hoy día muchas veces el éxito de una persona se mide por la cantidad de seguidores que tiene. Si tiene 1000 seguidores, wow, 1000 personas me siguen, 1000 personas leen lo que yo digo, 1000 personas ven mis videos. Imagínense, 1.000.000 de personas. ¡Wow! Soy importante. Y la gente está dispuesta a veces a hacer cualquier estupidez con tal de conseguir algunos seguidores. Es todo acerca de ellos. No quiere decir que las redes sociales estén mal, hay cosas buenas que se pueden hacer, se pueden promover cosas buenas, obviamente que sí. Pero hay casos que son realmente extremos, ¿verdad? Vanagloria. Y después de eso, después que consiguen los miles de seguidores, ¿qué es lo que queda? Bueno, nada. No queda nada. Por eso se llama vanagloria. La iglesia puede verse afectada por esta clase de actitud. La actitud de
tan propia de nosotros, los seres humanos, de querer hacer las cosas por motivo personal, para, para que los demás vean lo importante que soy o para que los demás vean lo bueno que soy, lo espiritual que soy. Pablo dice, no, que nada de lo que ustedes hacen esté motivado por estas cosas. ¿Será que ese era el problema que estaba teniendo Evodia y Síntique? A lo mejor. El hecho de que Pablo lo mencione aquí, en un contexto donde estas dos hermanas están distanciadas, perfectamente uno podría pensar, bueno, es posible que eso era parte del problema. Vanagloria, contienda. Pablo dice, nada por contienda, nada por vanagloria. Antes bien, con humildad. Humildad. La gran pregunta es, ¿qué es humildad? Lo interesante, la palabra humildad en griego es la palabra tapeino frosune. Tapeino frosune. Es una palabra compuesta de dos partes. La palabra tapeinos, que significa algo así como bajito, y la palabra frosune, que tiene que ver, que es de la misma raíz que la palabra froneo, pensar, tener la misma actitud. La palabra tapeino frosune, si uno la tradujera tal cual, digamos, significaría algo así como pensar bajito de uno mismo. Ahora, eso hoy día, alguien podría decir, es que tiene baja la autoestima. ¿Verdad? Pero hay que tener cuidado con eso. Humildad no es sinónimo de baja autoestima. ¿Ok? La, la alta estima de uno mismo como la baja estima de uno mismo son dos expresiones diferentes del mismo problema. El egocentrismo. Ya sea que pienso muy alto de mí o que yo pienso muy bajo de mí, en esos casos muchas veces simplemente es el intento de hacer de mí el centro. Pobrecito de mí, que nunca me toman en cuenta. Yo soy humilde y nadie me pregunta mi opinión. Yo di una idea, pero nadie me pescó. En la iglesia nadie me habla. Entonces al final la persona que piensa así termina siendo igual o termina queriendo ser de la misma manera el centro de atención. Humildad significa evitar ser el centro de atención. La humildad no tiene que ver con pensar menos de uno mismo, sino más bien pensar menos en uno mismo. ¿Se entiende? Humildad no es pensar menos de mí mismo, no es pensar menos acerca de mí, sino más bien es pensar menos en mí, es pensar más en los demás. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Esa es la actitud que Él tuvo. Esa es la clase de humildad que Él desplegó. Y eso es lo que Pablo va a arguir aquí, eso es lo que Él va a desarrollar. Pablo va a decir, él era Dios, existía en forma de Dios, siempre fue Dios, sigue siendo Dios. Y sin embargo, cuando viene a este mundo, nunca abusó o nunca usó eso, no usó su igualdad con Dios como una manera de sacar provecho. Eso lo vamos a ver en la próxima reunión. Entonces Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, pero la humildad tiene dos caras.
Y Pablo presenta las dos caras de la humildad. Antes bien, con humildad, parte 1, ¿verdad? Esa es la parte número 1. La parte número 2 tiene que ver con estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Esa es la otra parte. Se fija que lo que hace la humildad es que deja de centrar toda su atención en sí mismo para ver o enfocar su atención en las virtudes de los demás. Eso es humildad. Humildad, no, la persona humilde no puede, no trabaja aislada. La persona humilde no trabaja aislada, trabaja con otra gente, trabaja con otras personas. Y la persona humilde sabe lo que hace, la persona humilde reconoce las virtudes de otros. La persona humilde reconoce las capacidades de otros, en este caso los dones de otros. La persona humilde es valiente a decir, ¿sabe qué? Yo no soy bueno en esto, pero este hermano o esta hermana es bastante bueno o buena en esto. Deberíamos dejarlo a él o a ella que lo haga, porque yo no soy tan bueno en esto. Yo soy bueno en otra cosa. Así es como trabajo en iglesia, reconociendo que cada uno reconoce las virtudes y los dones de los otros. Ya no se trata de uno mismo, ya no se trata de que yo quiero que hagan las cosas a mi pinta, quiero que me escuchen, aquí nadie sabe nada, yo soy el que sabe todo. Esa persona sí es una persona que hace daño a una iglesia local. Tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a valorar las opiniones de otros en el contexto en el cual estamos. Estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, entonces significa que yo voy a tener que hacer un esfuerzo por ver las virtudes de los demás. Sería interesante que los hermanos en Santa María hicieran un ejercicio, ¿verdad? De escribir en una lista todos los hermanos que forman parte de la iglesia local ahí, y que al lado escribieran virtudes de ese hermano o de esa hermana. No, no escriba los defectos, porque para los defectos somos expertos en encontrar defectos, los encontramos rápidamente, pero nos cuesta encontrar virtudes. Entonces usted haga una lista y ponga ahí el hermano Nono Galdame, Rosalindo Galdame. ¿Cuáles son sus virtudes? Después, abajo en la lista, hermano Miguel Oróstica, ¿cuáles son sus virtudes? Y dé gracias al Señor por esas virtudes. Y vean cómo esas virtudes y esos dones y esas capacidades que el Señor ha otorgado, cómo pueden ser usadas para el bien de la iglesia local. Y realmente uno se alegra con eso, uno debería alegrarse por las capacidades que otros tienen. Es decir, ¿por qué yo debía haber tenido esa capacidad y no él? La iglesia, hermanos, es algo tan especial, tan único, y requiere que cada miembro valore a sus hermanos y a sus hermanas. Versículo 4, Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La Biblia de las Américas dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La Nueva Traducción Viviente dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. La Nueva Versión Internacional dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y el mundo en que vivimos hoy, hermanos, está marcado por
por el hecho de que siempre cada uno está ocupado en sus propias cosas. Y nos ocupamos, o el ser humano en general, no tiene o no tenemos tiempo para ocuparnos de otros o ayudar a otros. Bueno, esto es como una iglesia funciona. Por eso que el apóstol Pablo habla de que la iglesia se preocupa de sus miembros. Sus miembros se duele, toda la iglesia se duele. Hay una simpatía y una empatía que funciona de manera práctica. Y muchas veces fallamos, por supuesto que sí. Pablo dirá, no buscando cada uno sus propios intereses. Pablo más abajo dice, aquí mismo en el capítulo 2, cuando habla de Timoteo, él dice, en el versículo 20, hablando de Timoteo, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Eso es lo que Pablo pide en algún momento, que sean todos de un mismo ánimo, una misma alma. Pablo dice, a ninguno tengo el mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así que ahí está el secreto, no es un secreto realmente, lo que nos cuesta es ponerlo en práctica. Nuestra naturaleza, nuestra tendencia es querer hacernos nosotros mismos algo importante. Realmente no somos importantes, la verdad. Somos irrelevantes porque la obra la hizo el Señor, el avance depende del Señor, los dones son dados por el Espíritu. Somos simplemente vasijas, somos instrumentos, nada más, instrumentos en las manos del Señor. No hay lugar para la vanagloria, no hay lugar para el orgullo personal. Eso está tan fuera del lugar de una iglesia. Bien, vamos a quedar hasta aquí, porque la próxima semana, en la próxima reunión, vamos a hablar de la parte profunda, cuando Pablo habla del Señor, como aquel que tuvo esa actitud de humildad. Padre, gracias te damos por tu Hijo, el Señor Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que más bien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Tú que nos conoces a la perfección, sabes exactamente cómo somos. Y aún así, Padre, tú sigues trabajando en nuestras vidas y quieres usarnos para tus planes y propósitos. Te damos gracias por esta reunión. Bendice tu palabra en nuestro corazón. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra. Que tu espíritu la ocupe y la aplique a nuestra vida. Y ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde hacer, a vivir, a aplicar lo que nos corresponde aplicar. Te damos gracias y nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús.